Bien, hermano, que el Señor les bendiga. Continuamos hoy día con nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo. Así que le voy a pedir que por favor abra su Biblia, su tablet, su teléfono celular, o sea, lo que sea que usted tiene para leer la palabra del Señor. Y busque el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Capítulo 4, vamos a estar leyendo de los versículos 12 al 25. La última vez estuvimos viendo entonces la preparación que Jesús tiene para comenzar su ministerio. Recuerda que lo vimos, ¿cierto? Según el relato de la Escritura, ir a las aguas del bautismo, ¿cierto? Para identificarse, como enseñábamos, con los pecadores. Y para luego ser por ese mismo espíritu llevado entonces al desierto, y vimos ahí la tentación de Jesús. Y ahora vamos a entrar de lleno en el comienzo del ministerio público del Señor Jesús. Y la Escritura nos relata lo siguiente. Es así la palabra del Señor ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 2 al 25. Dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo en que vamos a pasar reunidos en torno a tu palabra. Padre, como siempre, oramos para que tú, al recibirnos en este lugar, puedas, Señor, quitar de nuestro corazón, de nuestra mente, todas aquellas cosas que nos puedan distraer, aquellas cosas que están, ¿cierto?, inquietando nuestras vidas y que podrían ser causas, Señor, de quitar nuestra atención de lo más importante, que es tu palabra, que es tu enseñanza. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, y te pedimos también estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Y partimos
es esta escena que nos presenta Mateo, con unas palabras que son bastante chocantes, bastante, ¿cierto?, difíciles de recibir en un primer momento. Dice que Jesús oyó que Juan el Bautista, ¿cierto?, estaba preso. Y para poder entender entonces esta introducción, vamos a tener que indagar de alguna forma el por qué Juan estaba preso, ¿cierto? Dice el versículo 13, y dejando a Nazaret, Jesús vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Esto nos hace entonces entender que hay un espacio, cierto espacio de tiempo entre los versículos 12 y 13, indeterminado, pero hay un espacio de tiempo. Dijimos que Juan el Bautista estaba preso, y el mismo Evangelio de Mateo nos da las razones. Si vamos al capítulo 14 de Mateo, entre los versículos 3 y 5, Mateo nos explica las razones por las cuales Juan el Bautista estaba en la cárcel, ¿cierto? Juan el Bautista era un profeta, tenía cierto prestigio entre el pueblo, ¿cierto? Había reunido muchos discípulos en torno a su persona, ¿cierto?, antes que apareciera el Señor Jesucristo. Y entonces encontramos que es una persona aprobada, una persona, ¿cierto?, de cierto prestigio. Y abruptamente, al entrar a esta sección del Evangelio, nos encontramos que él está preso, que está en la cárcel. Y como decíamos recién, si usted lo encontró en el capítulo 14 de Mateo, encontramos que Herodes Antipas, este es uno de los hijos de Herodes el Grande, de quien aprendimos ya en el primer capítulo de Mateo. Él era el tetrarca de Galilea y de Perea, que eran dos regiones en las que estaba dividida la Tierra Santa en ese tiempo, Israel, ¿cierto? A la muerte de Herodes, su reino fue dividido entre sus hijos, ¿cierto? Arquelao estaba a cargo de toda la región de Judea, en el sur de Israel. Herodes Antipas tenía dos regiones, una en el este y otra en el oeste del Jordán. Una se llamaba Galilea, se llamaba Perea. Y la actividad de Juan el Bautista comenzó en Galilea. Y el Evangelio nos dice en el versículo 3 del capítulo 14, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea y Perea, o sea, tetrarca, este título, quiere decir que él era el gobernador de un cuarto del antiguo reino de Herodes, ¿cierto? Su hermano Arquelao estaba en la región norte y reinaba sobre la región norte de Israel. Y su hermano Felipe, en la parte más oriental, más extrema de Israel, tenía su reino. Entonces sus hermanos estaban, entonces por eso recibían este título. Ellos no eran reyes propiamente tales de Israel, sino que eran tetrarcas, eran gobernadores de una región, y todos ellos bajo, ¿cierto?, el dominio de los romanos. ¿Ya? Ahí no había cierta libertad en Israel para proclamar un rey. Por lo tanto, los tetrarcas estaban sometidos al poder del emperador y del gobernador romano. Y la Escritura nos enseña entonces que Juan fue y le enrostró entonces a Herodes Antipas, tetrarca de Galilea,
que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Y por eso entonces había sido echado, encadenado en la cárcel. Lo que nos hace inmediatamente entonces entender que toda persona que esté dispuesta a decir la verdad, y nada más que la verdad, tiene muchas tendencias a meterse en problemas. Si bien es cierto, hoy no te cortan la cabeza, no es menos cierto que existe toda una cultura de la cancelación, ¿cierto? No solamente en la cultura posmoderna, en la cultura pagana, en la sociedad en que vivimos, sino que también increíblemente dentro de las mismas iglesias. Y aquellos que están dispuestos a proclamar la verdad como Dios la ha revelado, seguramente, y lo hemos experimentado en carne propia, vamos a tener problemas. Así que esto es muy antiguo. Juan el Bautista lo vivió en carne propia, al enfrentarse a Herodes Antipas y enrostrarle su pecado. Entonces dice la palabra que Jesús volvió a Galilea. Cuando él escuchó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Pero si nosotros leemos una comparación de los evangelios, nos vamos a encontrar entonces, por esto le decía yo que hay cierto espacio de tiempo entre los versículos 12 y 13. Porque Jesús comenzó su ministerio en Galilea, específicamente en la ciudad de Nazaret, ¿cierto? Y tenemos el registro de la Escritura. Cuando Jesús viene a la sinagoga de Nazaret y entra, ¿cierto?, aquella mañana, y dice la Escritura entonces que se le dio el rollo, ¿cierto?, del profeta Isaías. Y él leyó aquella profecía mesiánica que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha enviado Dios ¿a qué cosa? Dice, a dar la vista a los ciegos, a abrir la puerta de la cárcel y a predicar el año agradable del Señor, que puesto en palabras más comunes para nosotros, a predicar, ¿cierto?, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación de parte de Dios. ¿Sí? Toda esa profecía engolfa, ¿cierto?, el ministerio de Jesucristo. ¿Sí? Y si usted puede encontrar por ahí el video yo personalmente prediqué un mensaje acerca de estos versículos en particular, con un sermón que se llama ¿y quién es este? Porque esa fue la pregunta que se hicieron los judíos cuando escucharon a Jesús decir que hoy delante de vosotros las Escrituras se han cumplido. Y comenzó el cuchicheo de los judíos en la sinagoga aquella mañana. Y este no es el hijo del carpintero, no es el hijo de José. Y ¿quién es? O sea, porque ellos entendieron perfectamente lo que Jesús les quiso decir aquella mañana. Yo soy el cumplimiento de esta profecía. Y tenemos entonces que la reacción de los judíos fue tratar de asesinarlo, ¿cierto? Dice la palabra que lo llevaron al pináculo, ¿cierto?, del lugar donde ellos estaban reunidos. Lo querían arrojar, ¿cierto? Pero no era su tiempo, por lo tanto dice la Escritura que él pasó por entre ellos y se fue. Es en ese momento en que Jesús deja Galilea
Y ahora aquí en lo que leímos en Mateo 4, entonces vemos que él regresa una vez que escucha que Juan está preso. Entonces va a comenzar el ministerio público de Jesucristo, y la figura entonces de Juan va a comenzar, por supuesto, a declinar. Él mismo lo dijo después del bautismo de Jesús. Él dijo, ahora tienen que seguirlo a él. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Y si pudiésemos hacer una paráfrasis de esas palabras, entonces esta calzaría perfectamente con lo que tiene que ser nuestra vida como cristianos. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Eso es lo que Juan está diciendo. O sea, el yo tiene que morirse, y el que tiene que aparecer, es cierto, es el carácter de Cristo en el creyente. Y es así entonces como Jesús comienza su ministerio. Y hay una profecía que nos introduce entonces a su ministerio, que está ahí en el versículo 14, ¿cierto? Que nos dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora esta profecía tomada del libro de Isaías, en el capítulo 9, en los primeros 2 versículos, tiene una injerencia bastante interesante. Y para poder entender realmente lo que la profecía está diciendo, nos fijamos en aquella palabra que puede parecer un poco extraña a nuestro vocabulario, que es asentado. En su origen, en el tomado del griego, el katemenos, ¿dicen? Significa sentarse, estar sentado o permanecer sentado. Pero en esta profecía de Isaías en particular, esta palabra tiene una significancia mucho más amplia. Presenta a personas y a una región física, geográfica particular, que se encuentran establecidas, instaladas o permaneciendo en una condición permanente. En este caso, una condición de oscuridad. La Biblia nos dice en el versículo 16, el pueblo asentado en tinieblas. Y a los asentados en región de sombra y de muerte. Esto indica una condición espiritual grave, ¿cierto? Básicamente, gente que está en un lugar oscuro, viviendo una condición de oscuridad espiritual. No es que ellos estuvieran ocasionalmente caminando en tinieblas y después caminando en la luz, no. Esta condición de tinieblas era permanente. Esta sombra de muerte era permanente. Y aquí está lo que
realmente la profecía de Isaías está diciendo. Versículo 16 dice: y a los asentados en región de sobra de muerte, ¿qué dice ahí? Luz les resplandeció. Eso está muy íntimamente ligado con lo que Isaías dice cuando expresa en esta profecía, ¿cierto? Sombra de muerte, tiniebla, luz le resplandeció. Y esto se enlaza entonces con la parte esencial del ministerio de Jesucristo, que es traer la vista a los ciegos. La luz es lo que revela lo que está oculto. Esa es la principal característica de la luz. Revela lo que ha estado en sombra, revela lo que está en oscuridad. Por supuesto, en la persona, en la figura del Señor Jesucristo, entonces la hace retroceder. Es interesante cómo Isaías lo describe. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del Jordán, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Por qué se le llamaba así? Básicamente porque la región norte de Galilea era el lugar por donde los gentiles entraban y salían de Israel, por eso se le llamaba así. Galilea de los gentiles. Y dice la palabra entonces en el versículo 17 que entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hay algo interesante que notar aquí, porque perdonen el desorden, pero nos estamos cambiando de casa y empaqué mi corchetera. Así que las hojas están sueltas, pero tenemos cierto orden aquí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si notamos, esta es la misma declaración con la que Juan comienza su ministerio. El mensaje no ha cambiado en absoluto. Juan llama al arrepentimiento y Jesús lo primero que hace es llamar al arrepentimiento. ¿Por qué? Hay una razón. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, que es un concepto que para la gente en aquel tiempo, si bien es cierto, el enunciado era muy conocido, ¿cierto? Era familiar, había una absoluta y total ignorancia acerca de lo que realmente el reino de los cielos significaba. Estaban toda la gente en ese lugar con una concepción equivocada, producto de la enseñanza errónea de los rabinos y de los maestros, que veían toda esta figura del Mesías y la liberación de Israel como una cuestión meramente casi política. No había allí nada de espíritu. Y este concepto, el reino de los cielos, se va a abrir ante nuestros ojos cuando entremos directamente a la sección del Sermón del Monte, que abarca 2 capítulos del Evangelio de Mateo, de los capítulos 5 al 7. Vamos a ver cómo el Señor Jesús entonces trae para la gente de su tiempo, ¿cierto?, la verdadera revelación divina. La presencia salvadora de Dios, el fin de la opresión espiritual y el cumplimiento de las promesas del pacto. Recuerde que el Evangelio de Mateo es el Evangelio de, comillas, para que se cumpliese la Escritura que dice.
esta frase se repite 11 veces en este evangelio. ¿Por qué este énfasis? Por supuesto porque aprendimos, ¿cierto?, en el primer capítulo que Mateo está escribiendo para sus connacionales, está escribiendo para los judíos, ¿cierto? Y cuando vamos desarrollando este evangelio vamos a notar que él nombra algunas fiestas que eran propias del pueblo de Israel y no da ninguna explicación. Entonces eso indica que la gente sabía perfectamente de lo que Mateo estaba hablando. ¿Ya? Entonces, y tenemos entonces esta declaración, ¿cierto? Este llamado al arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto equivale al reino de Dios y su orden perfecto, como lo revelará el Señor después, ¿cierto?, cuando entremos al Sermón del Monte. Y no se refiere únicamente al cielo futuro, sino al gobierno soberano de Dios que ha comenzado a manifestarse en la persona y la obra del Señor Jesús. Y encontramos ahí entonces la famosa teoría de la tensión, ¿cierto?, entre el ya y el todavía no, que usan los teólogos para describir este momento particular de la historia de la salvación, ¿cierto? El reino ya está aquí, la salvación está aquí, pero todavía no. Es el comienzo, ¿cierto? Se va a ir abriendo para Israel y su tiempo, ¿cierto?, la revelación completa de Dios en la persona del Señor Jesús. Y como entonces para comenzar su ministerio, él necesitaba ayudantes, ¿cierto? Necesitaba vaciar, ¿cierto?, la sabiduría celestial en hombres comunes y corrientes que le ayudaran en esta labor. Y asistimos a través de la Escritura entonces que viene el Señor Jesús a la región esta de Galilea, ¿cierto?, junto al mar de Galilea, que es un lago bastante grande y donde obviamente hay muchos pececitos. Entonces todas las personas, o la mayoría de las personas que vivían en sus riberas, obviamente se dedicaban a la pesca. Y nos relata el Evangelio que en el versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Hay algo interesante que notar ahí. No hay ningún cuestionamiento. La Biblia no nos muestra ninguna pregunta de parte de estos dos hombres hacia Jesús. La Biblia dice que inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Dejaron básicamente su sustento para seguir a Jesús. Y esto es extraordinario porque nos empieza a develar el costo real que tiene el ministerio. Cuando estos dos hombres escuchan las palabras del Maestro y reaccionan inmediatamente sin mediar ningún cuestionamiento, porque ¿qué haría usted si se le acercara un extraño y les dijera: hey, ustedes dejen su trabajo y vénganse conmigo porque hay algo importante que hacer? ¿Cuál sería su reacción? La primera pregunta que surgiría fue la misma pregunta que hicieron los judíos aquella mañana en la sinagoga de Nazaret: ¿y este quién es? ¿Quién es este que me está...
cuál es tu historia? O sea, ¿por qué vienes y me llamas y me dices que deje mi empresa, que deje mi trabajo, que deje todo lo que tengo por irme contigo a no sé a dónde? ¿No? Entonces tenemos básicamente ahí, ¿cierto?, el trabajo del Espíritu. Y esto nos hace recordar lo que hizo Abraham cuando Dios lo llama a salir de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Allá en la región norte, más al norte de Israel, ¿cierto?, en lo que hoy día se conoce como Irán, Irak, el Golfo Pérsico. Ahí en el sur de esa región estaba Ur, que era una ciudad grande para ese tiempo. Estamos hablando 5.000, 6.000 años antes de Cristo. Era una ciudad importante, una ruta, el eje de rutas comerciales. Abraham era un hombre próspero. La Biblia nos dice que él salió con sus criados, con sus ganados, y salió. Esta frase es bien fuerte leerla, porque dice que salió sin saber a dónde iba. Y yo creo que la situación de Simón y su hermano fue la misma. Pero hubo algo en ellos que los llevó a dejar, dice la Biblia, dejando al instante las redes, le siguieron. Y dice que pasando de allí, versículo 21, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, dice, y los llamó. Como pueden ver, o sea, ellos estaban dedicados a su trabajo, ¿cierto? Cada vez que ellos salían a pescar, ¿cierto?, por la agitación propia y por la dinámica del trabajo que ellos tenían, era muy probable que sus redes se rompieran en el momento de trabajar. Por lo tanto, una vez en la costa, de vuelta, tenían que darse el trabajo de repararlas para volver a salir. O sea, vemos que hay una actividad completa desarrollándose, y sin embargo, Jesús llama a estos dos hermanos, y la reacción es exactamente la misma que Simón y Andrés. Dice el versículo 22, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, o sea, esto quiere decir el entorno familiar, la seguridad, ¿cierto?, su zona de confort, donde ellos se sentían más a gusto, donde ellos habían desarrollado toda su vida, ellos lo dejan, y dice, y le siguieron, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús, versículo 23, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora recuerde que la región de Galilea había sido la región donde él había sido ya rechazado en un principio, especialmente en su ciudad, Nazaret. Pero él vuelve y comienza su ministerio allí. Y dice que enseñando en las sinagogas. Entonces, ¿cuál es la labor del Señor? Él dijo cuando le preguntaron, yo primero vengo, ¿a dónde? Dice, a las ovejas perdidas de Israel. O sea, la caridad empieza por casa. Y aún a pesar del rechazo, y hay aquí una lección importante también para todos nosotros, aún a pesar del rechazo, él vuelve. Y vuelve a las sinagogas, a la reunión, a la congregación,
para enseñarle. Por supuesto, él sabía que iba a haber confrontación, que iba a haber conflicto, porque ya lo había sufrido, ¿cierto? Cuando analizábamos el problema de la sinagoga en Nazaret. Pero él vuelve a la sinagoga y entonces hace a un lado todo el dogmatismo, toda la enseñanza errónea que Israel había recibido por siglos de parte de los fariseos y de los saduceos, que eran los encargados de transmitir, ¿cierto?, la verdad de Dios al pueblo. Y les trae entonces esta visión real, verdadera, ¿cierto?, de lo que significa el reino de Dios, enseñando, proclamando el evangelio del reino. Fíjense bien en esa frase, el evangelio del reino, ¿sí? Las buenas noticias del reino de Dios. ¿Qué es lo que significa el reino de Dios? Eso es lo que Él les va a meter en sus mentes y en sus corazones. Ya no valen. Ya fue el tiempo de las interpretaciones antojadizas, de las elucubraciones educadas de hombres que finalmente eran tan paganos como los gentiles, ¿cierto? Pero estaban revestidos en una piel de religiosos. Todo eso se va al trasto de la basura cuando el Señor comienza entonces a enseñar el evangelio del reino, las buenas noticias, ¿cierto?, del reino. Pero además dice la Biblia que Él estaba también sanando, porque era importante en un principio los milagros, y aquí entramos también a un tema que es bastante controversial muchas veces, incluso en las iglesias hoy, ¿cierto?, que es el asunto de los milagros. El respaldo que el Señor Jesús necesitaba para su ministerio estaba, ¿cierto?, ahí integrado en estas acciones milagrosas, sanaciones. Dice la palabra en el versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria. Y ahí ya no es Galilea. Siria era una región pagana, donde habían algunos judíos, pero mayoritariamente los habitantes de aquella región. Bueno, Siria fue siempre, desde el principio de la historia, el más acérrimo enemigo de Israel. Y ahí está Jesús. Dice la palabra que le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los milagros eran una forma de respaldar su ministerio. Ahora, si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, vamos a encontrar que la iglesia en su etapa primitiva también ocurrieron algunos hechos milagrosos. Pero luego eso se diluye, desaparece de la Escritura. ¿Ya? No es que Dios no haga milagros todavía. Dios tiene el poder para hacer milagros, ¿cierto? Pero eso está sometido a su soberanía y a su santa voluntad. ¿Por qué eran necesarios al principio? Porque la iglesia estaba en una etapa de crecimiento. Era nuevecita, había poca gente. Y los milagros fueron, entonces, el respaldo para la predicación de los apóstoles del Señor, ¿cierto? Y tenemos a Pedro, ¿cierto?, levantando paralíticos. Y tenemos a Esteban predicándole a un pagano que vivió toda su vida en el paganismo, y convirtiéndolo al Señor por acción del Espíritu Santo.
¿Se acuerdan de Esteban en el carruaje con el eunuco? Y le iba leyendo las escrituras y él le preguntaba si entendía lo que leía. Y entonces este personaje le decía a Esteban: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y él narraba las escrituras. Entonces en la primera laguna que encontraron dijeron: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y eso es producto del poder de Dios. Es el respaldo de Dios para la acción de sus discípulos. Recuerden, el Señor ya no está. El Señor ya cumplió su cometido. Él nació, creció, ¿cierto? Hizo su ministerio, fue muerto, crucificado, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, como dice el credo de los apóstoles que estamos estudiando paralelamente, y fue a continuar su ministerio de intercesión, ahí sentado a la diestra del Padre. Pero la iglesia quedó en la tierra. Los primeros discípulos estaban ahí para llevar adelante la obra. Cuando el Señor Jesús les dijo: mayores obras que estas haréis, no se estaba refiriendo particularmente a los milagros, se estaba refiriendo al alcance del ministerio de los apóstoles. Recuerden que el ministerio de Jesús fue muy, ¿cierto?, concentrado en la región de Israel, ¿cierto? Galilea, Judea, Samaria. Pero los discípulos y los apóstoles alcanzaron a todo el resto del mundo conocido, respaldados por el poder de Dios. Recuerden que Pablo, la gente iba y le llevaba, ¿cierto?, la ropa de sus enfermos y la gente se sanaba. Pero luego eso, una vez que ya todo está establecido, los milagros desaparecen, ¿cierto? Nos encontramos por ahí, por ejemplo, a Pablo dejando a Trófimo, su colaborador, su partner, ¿cierto?, en el ministerio, enfermo en un puerto, en Mileto. Y él lo dice en su carta: a Trófimo dejé enfermo en Mileto. Y la pregunta que surge es entonces: ¿por qué Pablo no sanó a su colaborador? Es interesante, y la pregunta queda ahí hecha. Entonces vemos ahí una demostración de la gracia, pero también de la soberanía de Dios actuando en la actividad de los apóstoles, en esta ya misión ahora ya universal, ¿cierto?, a todos. Y como decíamos, ahora ya no solamente los judíos, sino que también los gentiles, ¿cierto? La obra misionera, la misión universal, ¿cierto?, nos muestra a través del Evangelio a Dios obrando en los lugares menos esperados. Y el mensaje central es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es la preparación para lo que viene. Porque luego del llamado al arrepentimiento entonces viene la exposición clara, firme, transformadora de parte de Jesús de lo que realmente es el reino de Dios. Y es entonces ahí donde el encono y el conflicto, ¿cierto?, la odiosidad, se van a hacer mucho más patentes a medida que vamos avanzando en el Evangelio. Recuerden que al principio aprendimos que este es el Evangelio del Rey prometido, ¿cierto?, del Rey rechazado. Ahí está la esencia de este Evangelio. Entonces tenemos a Juan menguando, como en las mismas palabras de él lo dijo, y tenemos la figura de Jesús comenzando, ¿cierto?, a levantarse. Con él viene la luz, la promesa de aquella profecía de Isaías
que aquellos que estaban sumidos en las tinieblas y en las sombras de muerte, ahora luz les resplandece. El mensaje no cambia. Juan predicó arrepentimiento, Jesús predica arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento genuino del corazón está la tierra fértil para la siembra de la palabra, de lo que es realmente el reino de Dios. Y nos vamos a quedar ahí. Vamos a entrar a una sección del Evangelio que es quizá una de las más hermosas, que es el Sermón del Monte. Entonces, cuando Jesús nos va a explicar con lujo de detalles, ¿cierto? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuáles son sus beneficios? Pero también, ¿cuáles son sus demandas? ¿Sí? Lamentablemente, hoy día y en muchas iglesias, las demandas han desaparecido. Todos queremos las bienaventuranzas, ¿o no? Todos deseamos esa parte del reino de Dios. Pero cuando Jesús puso sobre la mesa, ¿cierto?, los requerimientos, ahí entonces sí cambió absolutamente la actitud. Y recuerde, lo que ocurrió ayer es un ciclo y vuelve a ocurrir. En las iglesias está ocurriendo exactamente lo mismo, ¿cierto? Decíamos al principio, la gente que dice la verdad y que predica y proclama la verdad tiene la tendencia a meterse en problemas. Y lo vimos con el ejemplo de Juan el Bautista. Y lo seguimos viviendo hoy día. Porque cuando predicamos esta palabra, así como está escrita, seguramente vamos a tener problemas. Pero, así como los apóstoles comprendieron que en aquello estaba la vida, y no solo la vida, sino que la vida eterna, entonces vamos a encontrar que cuando ellos comienzan su ministerio, el mensaje seguirá siendo exactamente el mismo. Oremos. Padre Celestial, Señor amado, te damos gracias en esta noche por esta porción de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos las gracias por Jesucristo, por la gracia salvadora, por la venida del reino. Y Dios, como siempre, oramos para que tú nos ayudes en todo momento a retener estas verdades. Señor, disponlas de la manera más presta en nuestra mente, en nuestro corazón y también en nuestra lengua, para compartir con aquellos que, como decía la profecía, Señor, están asentados, están en una condición permanente de tiniebla, de oscuridad. Gracias te damos porque a ti te ha placido mostrarnos a nosotros, Señor, no porque lo merezcamos, sino porque a ti te ha placido y así es tu gracia. Dios mío, estas verdades, ayúdanos a proclamarlas, ayúdanos a levantarlas, Señor, en alto, para que esta luz, Señor, alumbre a todos aquellos que están sumidos en el dolor, en la desesperanza, en la oscuridad. Te damos gracias, Señor, y te pedimos también todas estas misericordias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.